esperando a que se conecte Mahmoud. Ahora, Hola, hola, ¿qué tal? bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Bueno, a ver, la gente irá entrando, ahí se están conectando, estoy viendo Laura, hola. Hola. Bueno, vamos a que vayan entrando y tal, pero bueno, la idea del live de hoy es que, bueno, en el momento que estamos pasando todos, ¿no? Yo creo que también en Abrazo Cultural nuestra misión es aprender y compartir sin fronteras, entonces yo creo que ahora más que nunca podemos usar los recursos online para no tener fronteras, ¿no? Y que ya que estamos cada uno confinado en nuestras casas, que podamos aprovechar este momento para aprender, para Claro, aprovechar el tiempo con lo que no hacíamos en el día a día, ¿no? Es un momento de sí. parar, reflexionar. Y bueno, y hoy entonces tenemos a Mahmoud, que es nuestro profesor en Abrazo Cultural, es de Egipto. Y nada, yo te iré haciendo preguntas y la idea es que puedas contar un poquito de ti y de cómo la gente puede explorar Egipto desde sus casas, ¿vale? Porque ahora tendremos que ser creativos todos y aprender a viajar sin salir de casa por un tiempo. Vale. Así A que ver, sí, a ver, empezamos. Entonces, cuéntanos un sí. poquito de ti, de tu historia, de cómo llegaste aquí. Bueno, mi historia empieza, bueno, yo soy de Egipto, yo soy del Cairo, yo tengo 22 años, yo soy actualmente un solicitante de asilo aquí en España. Vivo en Barcelona y estoy solicitando el asilo por tema bueno, discriminación contra el colectivo LGBTI en Egipto porque soy homosexual. Y bueno, esa es mi historia muy cortita. Bueno, sí. ¿Y desde cuándo llegaste a Yo Barcelona? llegué a Barcelona, llegué en mayo del año pasado. En España generalmente llegué al principio a Madrid en enero del año pasado. O sea, llevo en el país casi, bueno, un año y pico, casi un año y un mes o 2 meses, algo así. Ujú. Vale, creo que es importante que sepan los que nos están asistiendo que Mahmoud es súper joven, tiene 22 años y ya viajó, ya estuvo, vivió en muchas partes, vivió en Rumanía, ¿no? Sí, viví casi tres Sí. años en Rumanía porque estaba estudiando ahí. Ahí estaba estudiando filología española y filología francesa. Y bueno, después de vivir ahí vine a España y viendo, bueno, viendo que la diferencia que no voy a sufrir ni de la cantidad inmensa del racismo que sufrí en Rumanía, y tampoco no estoy sufriendo de la discriminación contra mi orientación sexual que sufrí en Egipto, viendo una opción, una tercera opción, una salida de la discriminación que estaba sufriendo. España era como una puerta, una salida, bueno, de otra manera puedo decir que España me ha salvado la vida. Ya. Sí. Cómo fue la acogida en España? ¿Cómo te sentiste en relación a los españoles? ¿Cómo te recibieron? Y normalmente cuando la gente me pregunta esto, me acuerdo de dos cosas que me han pasado, una en Rumanía y una en Madrid. Que me pasó en Rumanía, que era que después de la primera vez, que cuando era mi primera vez de ser, como estar llamado terrorista por una persona en un autobús, en mi vida generalmente. Estaba yo en un autobús, estaba yendo a recibir la tarjeta de residencia en Rumanía y un hombre me llamó, empezó a hablar conmigo al principio en rumano y yo estaba muy contento de que hay una persona que quiere practicar el idioma conmigo y tal. Y después me preguntó de dónde soy y cuando dije que soy de Egipto, la persona empezó a gritar diciendo terrorista, terrorista y cosas así.
Pero esa no es la experiencia que quiero contar. La experiencia es del día siguiente, porque aquel entonces estaba yendo a una ONG de apoyo a personas LGBTI y cada viernes hacían como un grupo de apoyo. Y en aquel grupo de apoyo yo estaba contando lo que me ha pasado y estaba casi llorando contándolo. Y me acuerdo mucho que había una chica en el grupo que empezó a decir que me caiga porque puede ser que sí soy terrorista o algo así. Y me pareció bastante doloroso escuchar esto de un grupo. Literalmente estaba abriendo, intentando buscar o encontrar mi lugar en el país y recibí como tanto odio y estaba como totalmente harto y tal. Pero bueno, esa es la experiencia de Rumanía, pero la experiencia, por ejemplo, en Madrid, que pasó es que yo estaba en un evento de intercambio lingüístico, o sea, de intercambio de lenguas, y estaba hablando con un chico y el chico era de fuera de España, no quiero mencionar el país porque supongo que hay personas que utilizan eso para, ¿sabes?, Ya crear estigmatizar. estereotipos, sí, Claro, exacto. entonces no voy a mencionar la nacionalidad, pero a una persona de fuera. Uy, se cortó. Mahmoud. A ver, Estaba... eh, ahora, vale, se cortó sí, un poquito tu transmisión. Vale, ahora. sí, sí, sí. Bueno, en el evento yo estaba, bueno, hablando del tema de que soy vegetariano y tal, y el chico empezó a decir como cosas como, ¿por qué eres vegetariano? No, eso es bastante tonto, o cosas así, ¿sabes? ¿Qué comes tú? Cosas así. Y de repente, tres personas de aquí empezaron a defenderme. No conocía a las personas ni nada, estaban personas en el evento normal. Empezaron a apoyarme, a defenderme, a decir al chico que no tiene ningún derecho a hablarme de esa manera y tal. Entonces, simplemente viendo la diferencia entre la reacción de la gente viendo una cosa mala que está pasando, esto me pareció que es mucho mejor que cualquier acogida. Simplemente que hay personas que van a escuchar mi historia, o hay personas que van a ver que me está, como me está pasando algo malo y van a decir algo, van a defenderme, van a apoyarme, cosas así, que no estoy solo generalmente. Eso creo que me ayudó mucho en ese sentido. Sí. Ujú. Sí, eso es súper importante, ¿no? Tener una voz y poder contar, que cada uno pueda contar su historia, ¿no? Y no que los demás cuenten la historia a su manera, ¿no? Por otros. Y bueno, Sí, sí, sí. Sí, sí, exactamente. eso es importante. Y Claro. bueno, bueno, Mahmoud rompe muchas barreras, estereotipos y Ya. estigmas porque tiene, ¿no? Tiene muchas versiones en una persona solo y Ya. bueno, y esto es muy bueno, muy positivo para Sí, ti y para quien está alrededor tuyo. Yo, los profes del proyecto, nuestros alumnos, todos. claro, Eh, sí. Ujú. bueno, ahora vamos a hablar un poquito de Egipto. A Vale. ver, entre los profesores que tenemos, que son de varios países, hay países que la gente no sabe nada de estos países, ¿no? Y hay Ujú. otros que la gente tiene una visión una única visión basada en aquello que leen o Mm. que escuchan, ¿no? Pero Egipto es distinto porque Egipto la gente suele saber bastante, aunque Claro, obviamente tenga muchas visiones, pero es una cultura tan rica, tan antigua, ¿no? Y tan presente, ¿no? De muchas maneras que, bueno, la gente suele sentir mucho interés y curiosidad en relación a la cultura egipcia. Entonces, bueno, cuéntame un poquito qué es lo que más te gusta de tu país, de tu cultura, lo que te llama la atención o, bueno, con tu visión ahora también de persona que está fuera del país, ¿no? Que cambia mucho la visión. claro. Yo algo que me parece que que no sabía que es algo bastante, o bastante diferente o bastante distinto de mi cultura,
Y bueno, acabo de entender la diferencia, o no acabo, pero he dado cuenta de la diferencia entre mi cultura, por ejemplo, y la cultura de Europa generalmente, después de venir aquí. Es algo bastante interesante, es la idea del colectivismo. Hay diferentes culturas en el mundo que tienen diferentes niveles de colectivismo, por ejemplo, o individualismo. Por ejemplo, cuando hablamos de individualismo, normalmente pensamos en Estados Unidos y países así, cuando la persona normalmente está viviendo sola o algo así. En Egipto es bastante al revés. Nuestro nivel de individualismo es bastante bajo y nuestro nivel de colectivismo es bastante alto. Tenemos esta idea de que somos un grupo, o sea, hasta por ejemplo el ir al trabajo, normalmente la gente va, por ejemplo, a las entrevistas y cosas así de trabajo con un grupo de amigos o directamente después, por ejemplo, tus amigos te llaman, ¿qué ha pasado? Cosas así, si no están ahí en físico. Y, por ejemplo, en mi familia, por ejemplo, yo era algo bastante normal visitar a mi abuela casi cada día y de hacer una reunión con toda la familia, me refiero a mis primos, mis primas, mis tías, mis tíos, todos, todos, cada viernes, o sea, cada viernes, un día a la semana, veo toda la familia. Entonces, era algo bastante normal en Egipto, no es algo que único de mi familia, es algo que pasa a todas las familias. Y además de eso, por ejemplo, en la idea de, por ejemplo, de quedar. Aunque, por ejemplo, la gente, como vea la cultura, por ejemplo, española, que es bastante colectivista en comparación con las otras culturas europeas, pero yo digo, por ejemplo, que para mí es bastante interesante como ver la cultura por mi perspectiva de la cultura egipcia, porque en Egipto, por ejemplo, es bastante normal quedar con tus amigos cada día. O sea, yo vuelvo de mi Aquí no. trabajo, sí, vuelvo de mi trabajo como ceno y después salgo con mis amigos. Es lo más normal de toda la vida. Pero aquí veo que las personas, por ejemplo, suelen más como quedar una vez a la semana, dos veces, tres veces máximo. Para mí es como lo normal, es de quedar todos los días. Es raro cuando me quedo en casa. Entonces es como bastante interesante ver las diferencias en ese sentido, que no son de tradiciones o algo así solamente, pero es algo más profundo en la cultura o cómo la gente vea la conexión entre ellas. Sí. Sí, sí. ¿Y qué dirías que, o sea, una tradición o una costumbre de tu país, qué es lo que más te gusta? No sé si es eso ya, o sea, el hecho de salir, de ver siempre a tus amigos, o qué otras tradiciones son las que más extrañas o que te Una gustan. tradición que me gusta mucho, que es bastante árabe, no es solamente de mi país, por ejemplo, el sentido de ir a una cafetería bastante tradicional, bastante típica, egipcia, y tomar un té. Es algo que es bastante, bastante normalizado en Egipto y hay muchísima gente que hace eso. Y normalmente las cafeterías están literalmente en la calle. O sea, tú estás en la calle y literalmente hay coches pasando delante de ti y tal. Y la gente charlando y gritando a veces y cosas así. Pero es lo más típico egipcio que puedo imaginar. Y creo que es porque me parece que junta muchísimas cosas, por ejemplo, que son árabes y muchísimas cosas a la vez también que son egipcias y tal. Y no sé, es bastante, no sé, es algo que me gusta mucho del país. Y por ejemplo, si vas al centro del Cairo o al centro islámico del Cairo, al Cairo cóptica también, puedes ver muchísimas de esas cafeterías que están por la calle y tal, y creo que es una experiencia bastante, bastante interesante estéticamente para un turista. Y siempre un lugar que me gusta mucho porque combina un poco más, no solamente es de té y tal, pero es un lugar también de cervezas y, bueno, bebida alcohólica y tal. Se llama Jorria. Jorria, técnicamente el árabe, significa, no sé cómo se dice, un mermaid. No sé cómo se dice en castellano. La sirena, Sí, creo. a una sirena, sí, sí, sí.
Y es una cafetería, o no, es cafetería slash bar, es como una mezcla de cosas. Me encanta que está justo en el centro del Cairo. Y creo que es uno de mis lugares favoritos en el Cairo generalmente porque combina todos esos aspectos y también con el toque de Egipto de antes de la ola islámica, entonces de Egipto antiguo porque antes no había tanta influencia de la religión y tal, y había, por ejemplo, el alcohol era algo bastante normal. Hay mucha gente, por ejemplo, que no sabe que la cerveza, su origen es de Egipto. Entonces, beber Ah, cerveza sí. en Egipto, los egipcios fueron los que crearon la cerveza. Se te escucha un poquito mal, no sé si se te ve un poco, no sé si es mi conexión, No sé, pero yo te te veo, escucho perfectamente y te veo perfecto, no sé. vale, yo te veo un poco borroso y te escucho un poquito cortado, pero bueno, Bueno, vale, estabas contando de este lugar que te encanta del Cairo. Ya sé que te encanta el Cairo, ¿no? Te encanta tu ciudad. sí, sí, sí. También Alejandría. Alejandría también es un amor. ¿Sí? Sí, es que Alejandría, a mí me encantan las mezclas de culturas. Y Alejandría es una mezcla de cultura francesa, italiana, griega y egipcia a la vez. Wow. Es como... Sí. ¿Y Sí, cómo eso es. conviven? Es que antes de la revolución, por ejemplo, del 2011, había muchísima gente de diferentes lugares viviendo, por ejemplo, en Alejandría. Ahora mismo hay menos gente extranjera que vive ahí, pero el toque se nota mucho, por ejemplo, en la gente alejandrina, se nota mucho en la arquitectura, se nota mucho en las tradiciones, se nota mucho, hasta en la manera de hablar, es un poco distinta. Creo que este mezcla de culturas tiene un impacto bastante culto en la gente, o sea que la gente se nota que es más, por ejemplo, abierta o no sé, cosas así. Vale, más que en el Cairo. Sí, más que en el Cairo, sí. Mm. ¿Y es una ciudad más grande o No, es mucho más igual pequeño. más Cairo es pequeña, inmenso. mucho más pequeña? ¿Ah? Cairo Cairo es es una enorme. ciudad inmensa, es como gigantesca, es como... Ya, sí. Vale. Mm. Bueno, pero Alejandría es pequeña, pero bueno, me parece que hay zonas en Alejandría que son maravillosas, la verdad. Es como... Hay muchas personas, por ejemplo, que van, cuando viajan a Egipto, viajan al Cairo o viajan también al sur de Egipto, pero hay no muchas personas que van a Alejandría. Algo que siempre digo a las personas que necesitan, que cerca de Alejandría, porque Alejandría es una ciudad bastante antigua también. Literalmente hay una actividad bajo el mar, o sea, puedes hacer Oh, scuba diving, no sé cómo se dice en wow. castellano. Ajá, bucear, Y ¿no? sí, bucear, sí, sí, sí. Y puedes ver todo esto y tampoco no cuesta Wow. mucho, es como 25 euros o algo así para hacerlo. Sí, Súper bien, súper sí, bien. Más barato que en la Costa Brava aquí. claro, sí, 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 sí. Bueno, sí. Ajá. ¿Tienes más A preguntas? ver, nos preguntan aquí, nos preguntan, ¿puedes volver a hacer una referencia? Em, a ver, ¿quién es Mahmoud? Vale, creo que como fue entrando gente después, Sí, vale, Mahmoud es nuestro profesor en Abrazo Cultural, es de Egipto y bueno, cuenta muy resumido un poquito de ti. ¿Y a qué te vale. dedicas? Preguntan. Vale, yo me llamo Mahmoud, yo tengo 22 años, soy de Egipto. Actualmente soy un solicitante de asilo aquí en España, estoy viviendo en Barcelona y actualmente me dedico a estudiar filología en la UABE y también estoy trabajando en muchas cosas. Trabajo como un profe de inglés, trabajo en una ONG, trabajo a la vez. Y Ahí se soy cortó. solicitante de asilo pasado Oh, de...
Estoy estudiando la serie basada sobre la discriminación que sufrí por mi orientación sexual en Egipto, porque soy homosexual y la homosexualidad es ilegal en Egipto. Sí, bueno, eso es muy Es cortito. un buen resumen y bueno, y trabaja con muchas cosas aquí en Barcelona y Sí. bueno, y Bueno, yo sigo añadiendo cosas. eso, exacto. Y bueno, en Abrazo Cultural trabajamos la cultura de Egipto. Mahmoud imparte talleres y cenas, que la idea es poder hablar tanto de la cultura de su país como de la debatir y dar un espacio para que la gente entienda, ¿no? Qué es lo que pasa con el colectivo LGBTI en Egipto y que tengan otra visión también, ¿no? Y que puedan, bueno, mucha gente, yo creo que la mayoría de las personas ni sabe lo que pasa, ¿no? Ni sabe cuando Sí, decimos un refugiado LGBTI, no saben por qué son refugiados, ¿no? Entonces, sí, bueno, es lo que intentamos hacer, ¿no? Dar a conocer eso y que la gente, con información, la gente puede actuar. sí. Eh, Eso, entonces, bueno, estábamos hablando de Egipto. A ver, volveremos a hablar de Egipto, pero antes te iba a preguntar, eh, muchas de las cosas que dijiste que te gustan de tu país tienen que ver con las relaciones, ¿no? Estar con amigos, con la familia y todo. ¿Cómo están siendo estos días en casa? ¿Y qué estás haciendo? ¿Cómo estás aprovechando tu tiempo? ¿Qué estás haciendo ahora que no tenemos opción que no sea Bueno. estar solos un ratito? La verdad es que aunque yo vengo de una cultura bastante, bastante social, bastante colectivista, tal, yo soy muy introvertido. Entonces, Ay, aunque no quedar te en creo. casa tampoco no me molesta, pero supongo que eso es un aspecto que lo como empecé a ser introvertido un poquito en Rumanía porque pasé muchísimo tiempo a solas. Entonces, creo que ahí empecé a aprender estar cómodo estando como conmigo solo y ya está. Claro. Entonces tampoco no me molesta nada y en cualquier caso estoy trabajando un montón de cosas online porque la mayoría de las cosas que hago son online, entonces necesito estar con mi ordenador casi todo el día. Y si no estoy con el ordenador, estoy viendo la tele o estoy leyendo, estoy haciendo cosas, entonces tampoco paso el día un poco normal. La diferencia es que no salgo, pero tampoco no me afecta tanto. Sí, 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 la verdad que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y sí, bueno, Mahmoud da clases de árabe online, sí. ¿no? Que yo creo que ahora también es un buen momento para estudiar online, ¿no? Aprovechar. En breve tendremos sorpresas en este sentido en Abrazo Cultural, porque vamos a lanzar nuestros cursos de idiomas online, así que Ujú. vamos a ir contando. Y Mahmoud, por supuesto, va a ser uno de los profes. Sí. Y vale, entonces, bueno, cuenta un poquito, o sea, la gente que quiera conocer más de Egipto o que quiera descubrir, explorar la cultura, ¿qué recomiendas? O sea, ¿qué cosas pueden hacer? No sé, películas, libros, páginas web, dónde pueden buscar, ¿no? Cosas desde sus casas. Yo digo que hay muchísimos aspectos diferentes del Cairo. Yo digo siempre, por ejemplo, que a las personas que quieren viajar a Egipto, que dan cuenta que el Cairo es una ciudad con bastante historia y historias. Historia en el sentido de la historia de los faraones y tal, pero también en el sentido de que hay bastantes diferentes vidas en Egipto. Y lamentablemente, por ejemplo, en Egipto las diferencias entre las clases sociales están tan grandes que hay casi no hay contacto entre una persona de clase y otra clase, salvo en aspectos muy básicos, por ejemplo, si gestionar, no sé, sacar un pasaporte o algo así, ahí vas a encontrar gente de otras clases sociales. Mm. Pero que quiero decir es que yo creo que para conocer la cultura egipcia en general,
supongo que hay algunos autores que me encantan, por ejemplo, que se puede leer. Por ejemplo, hay uno que se llama Naguib Mahfouz. Naguib Mahfouz escribió muchas cosas, muchos libros bastante interesantes. Y hay uno que creo Y que en después castellano, tendrás que, si lo puedes escribir en los comentarios, el sí, sí, nombre, vale. sí, estoy solamente verificando si el nombre está correcto. Ah, bien, Eh, bien. Castillos, creo que es este. Ah, y- a ver. Ah, ah, ¿Cómo se llama el libro? En castellano. Ah. Entre dos palacios. Entre dos palacios, vale. Sí. Vale. ¿Y el nombre del autor? Es Naguib Mahfouz. Ah, vale, lo estás escribiendo, vale, porque no íbamos a saber escribirlo, el Sí, nombre del autor, no lo íbamos a adivinar. sí, Naguib Mahfouz. Sí. Creo que es él, Bien. porque cuenta, me gustan mucho esas novelas, porque cuentan historias bastante interesantes en ese sentido de la vida normal, la vida cotidiana, por ejemplo, en Egipto. Y eso también se nota mucho en las películas. Por ejemplo, una de las películas que me encantan, que es más de la gente aristocrática, pero del siglo pasado, que se Ujú. llama Grand Hotel. Grand Hotel es Gran una de hotel. mis series bastante favoritas y es bastante famosa. A muchas personas, por ejemplo, aquí me han dicho que han visto la serie y Bien. me parece algo bastante interesante. Es Mm. de un hotel bastante famoso en el sur de Egipto, que está justo al Nilo y tal, y o historias de, bueno, la vida diaria de la gente que está trabajando ahí y tal. Es bastante interesante también. Pero mi serie va a ser la más favorita, que me gusta mucho, se llama, no sé cómo se dice, El barrio de los judíos, creo que así se llama. Vale. Me gusta mucho porque cuenta historias de gente que ya no está en Egipto, lamentablemente, que es la gente judía, porque después de la guerra con Israel hay muchas personas de Egipto que huyeron a Israel por la discriminación que sufrieron en Egipto, lamentablemente. Y cuentan, y me gusta mucho esta inclusión total de las historias. Y al mismo tiempo, se ve mucho la vida del Cairo del siglo pasado, por ejemplo, porque se nota, por ejemplo, el impacto del francés, que si una persona, por ejemplo, habla francés, es una persona bastante elegante y tal. Se Mm. nota mucho, por ejemplo, cómo la gente se hablaba, como que, porque yo siempre digo que la clase media en Egipto era una clase bastante potente, pero ahora mismo la clase más Mm. potente es la clase alta, que es bastante interesante decirlo porque es un poco raro decir que la clase media era la clase más potente, pero ahora no es, pero era así, creo que es algo bastante interesante también. Bueno, Mm. es una película Bien. también que me gusta mucho, que cuenta mucho de la cultura, de la historia y historias del Cairo de Egipto. Sí. Vale, ¿eso es una película o una serie, dijiste? Una serie, se llama El Una barrio de serie. los... Ujú. Sí, Vale. El barrio de los judíos. sí. Ujú. Vale, bueno, en general la cultura, tanto las pelis como telenovelas, canciones de Egipto son muy fuertes, ¿no? En el mundo árabe en general. Sí, sí, porque el cine árabe es como el Hollywood del mundo árabe. Entonces Vale. hay muchísimas películas, por ejemplo, que salen de Egipto, que tienen un éxito bueno, en el mundo árabe generalmente. Entonces, sí. Las canciones normalmente salen o de Egipto o de Líbano. Son los dos Vale, países más cuando, bueno, a nivel de músico, generalmente. Sí. vale. Sí, eso es súper interesante porque es como el mundo árabe es muy diverso, ¿no? Los países tienen muchas,
sus especificidades, ¿no? Cada país, sus culturas, sus adaptaciones, pero comparten esa parte cultural, ¿no? O sea, todos los países comparten las mismas canciones, las mismas películas, ¿no? Sí, Aunque tengan diferencias, pero tienen eso en común. creo que es algo que nos conecta mucho en ese sentido, que las culturas, aunque tenemos, por ejemplo, diferentes dialectos y diferentes culturas, al final, por ejemplo, el cine o la música o el arte nos conecta de bastante, la verdad. Sí. Por ejemplo, cuando fui a Túnez para hacer un voluntariado hace 4 años, algo así, am, había muchísima gente que simplemente el hecho de decir que soy de Egipto, la gente empezó como a hablar conmigo de, he visto esta película, conozco este actor o actriz y no sé qué. Entonces, es algo que nos conecta de una manera muy interesante, creo. Sí. Sí. Y la tele también, ¿no? La tele es la misma, los Sí, programas. igual. Sí, 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 sí. Bueno, y creo que cada país como tiene su toque, pero Mm. creo que el toque más potente es el egipcio. No digo eso porque soy egipcio, digo eso porque creo que porque simplemente lo es, no sé. Sí. Sí, Vale. pero cada país tiene su toque. Por ejemplo, algo que, por ejemplo, Siria era muy famosa de la doblación de series turcas. Y la drama Mm. turca es un amor, la verdad. Y hay muchas series turcas, por ejemplo, que fueron dobladas al dialecto siriano. También es algo muy interesante. Sí. Vale. Y mira, dijiste un poco del espíritu de colectivo, ¿no? De pensar en colectivo, que eso existe mucho en Egipto. Sí. Pero ¿qué crees? O sea, ¿qué es lo que la cultura de Egipto más te puede enseñar o más podría aportar, ¿no? A la gente que vive aquí y al revés también? O sea, ¿qué es algo que dirías de aquí que sería un buen aprendizaje para quien vive en Egipto, por ejemplo? Yo digo, por ejemplo, empiezo de la cultura de aquí. Yo creo que algo que se puede aportar, la cultura de aquí puede aportar mucho a la cultura egipcia, es el hecho de, no sé cómo explicarlo, de que la conexión, aquí me parece que las conexiones entre la gente no empieza a debilitar, que puede ser un verbo, no sé, como a ser Debilitar. más fidelizar con el tiempo. Yo creo que eso pasa aquí. Creo que la conexión sigue fuerte, aunque, por ejemplo, no vea a la persona, no sé, años. Y creo que es Sí, algo bastante interesante. En Egipto eso depende de la conexión. O sea, hay personas que sí, la conexión sigue fuerte, aunque no hablamos desde hace mucho, pero lo normal es que con el tiempo empiezas, creo que es algo bastante normal, que empiezas a perder la conexión con la persona. Pero creo que sí, aquí es bastante interesante que la conexión, aunque tarda un poco más en crear, pero es como se para toda la mantiene. vida. Creo que es algo bastante importante en la conexión humana generalmente, porque a veces no tienes, aunque no tienes el tiempo para conectar, necesitas saber que hay una conexión con las personas. Sí. Al revés, creo que, por ejemplo, la cultura egipcia puede aportar, por ejemplo, algo de... yo creo que la mayoría de las personas dicen eso de sus culturas, pero yo digo que la cultura egipcia es bastante generosa. No digo generosa en el sentido, por ejemplo, de dinero y tal, pero digo en el sentido global. O sea, que viendo a una persona que necesita algo, aunque sea un abrazo, no sé, a un consejo o hablar por 2 minutos, la cultura ejecutiva es bastante abierta en ese sentido, que
abrimos a la gente, abrimos nuestras casas. Literalmente es bastante común y puedes buscar, ver muchísimos vídeos de eso, por ejemplo, online, de un turista que ha llegado en Egipto, literalmente el primer día y se acabó, por ejemplo, en casa de, no sé, su chofer de Uber comiendo una cena bastante egipcia, no sé qué cosa. Eso es bastante normal. Abrimos nuestras casas y nuestras familias a toda la gente. Creo que es algo Sí, bastante acogedor y creo que es un aspecto bastante bonito. Creo que da sí. más un sentido de seguridad entre la gente, porque a veces la gente piensa que encerrar en una casa o en una familia y no dejar a nadie entrar da seguridad, pero yo creo que es al revés, porque al final poder abrirse y conectar con la gente, eso da mucha más seguridad que encerrarse y no tener un contacto real con las personas, sean extranjeros o conocidos. Eso es muy bonito, me gusta mucho Sí. este pensamiento, porque principalmente en ciudades grandes, ¿no? En grandes capitales, tenemos esa idea de la seguridad es estar en mi espacio, ¿no? Controlado. Sí, Y bueno, es una visión muy buena. sí, 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 sí. Bueno, a ver quién está conectado. Si quiere hacer preguntas, pueden escribir. Y a ver, para ir finalizando, cuéntame qué estás leyendo ahora, si estás leyendo algún libro o si estás viendo alguna serie, cuál, de cualquier, no hace falta que sea de Egipto, ¿eh? De Ah, cualquiera. bueno, vale. Un libro que estoy leyendo actualmente, bueno, es un libro bastante, sería un poco interesante. Es un libro que se llama La muerte de Europa. Es un libro de Douglas y es muy Uh, contra la inmigración. Para mí es algo que me interesa mucho en el sentido de ser un inmigrante para entender, por ejemplo, los argumentos que están contra la inmigración y porque hay, por ejemplo, políticos que me ven como una amenaza, por ejemplo, para la cultura europea o algo así. Y entendiendo esto, puedo beneficiar de una manera u otra la cultura aquí o integrarme más o algo así. Y también ayudarme a hacer mis trabajos y mis proyectos y tal. Eso es un libro que estoy leyendo actualmente. Bueno, no soy bien una... cómo se llama el autor? Douglas, no me acuerdo apellido. Pero bueno, puedo decirte, pero... Vale, por si alguien se interesa. Pero es muy importante eso, ¿no? Entender también los puntos de Murray. vista muy diferentes. Sí, Muy, el libro se llama la muerte, la extraña muerte de Europa. No, la extraña, la no, la extraña. muerte extraña de Europa. Vale, De Douglas Murray, algo así. vale, Sí, ya, vale. ¿Y sí. serie no estás viendo? Actualmente no. Bueno, veo Bueno, cosas bastante random. He visto, por ejemplo, literalmente un episodio de Elite hasta ahora. Pero bien, sí, yo pero también. actualmente no estoy viendo una serie, ¿no? Vale, bueno, ahora vamos a buscar todos la serie que nos dijiste Sí. de Egipto, así que, Sí. ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Una que se llama Gran Hotel y otra que se llama Vale, El Barrio Judío. el barrio judío. Perfecto, vale, buenos consejos. Bueno, entonces vamos dejando por aquí por hoy, Vale. pero bueno, la idea es que vayamos haciendo algunos días a la semana invitando a nuestros profes. Vamos a invitar a otros profes, pero Mahmoud va a volver seguro. Mira, aquí comentan Gran Hotel. Gran Hotel, sí. ¿Alguien conoce? Eh, pero es que creo que hay más de una serie que se llama así, ¿eh? Sí. Será una adaptación de la de Egipto, pero la de Egipto no Creo sé que la dónde de se es una puede. adaptación de otra. A ¿Sí? ver. Sí. Bueno, ¿dónde se Ah, puede ver la de Egipto? ¿Está en alguna para no, descargar o en no, alguna plataforma? no sé. Ah, a ver.
Creo que está en El Netflix, pero secreto no del estoy. Nilo. Eso es una serie. Está ¿Alguien en aquí? Netflix. Sí, sí, Ah, sí. mira. Ay, muy buena recomendación. ¿Esa has visto? Ah, ¿cuál El recomendación? secreto del Nilo. El secreto del Nilo, ¿no? The Secret of the Nile. ¿No? Ah, eso se llama con granos de Ah, cielo. vale, Sí, vale. exactamente. Gracias. Bueno, sí, vale. Perfecto. Oh, pues está en Netflix. Perfecto. Tenemos ya serie para esa Gracias. semana. Sí. Bien, Ya, bien. pues, sí. Genial. Pues ya nos vamos con una recomendación de serie. Ujú. Y bueno, como estaba contando, Mahmoud va a volver seguro muchas más veces a este espacio y Claro. vamos a ir invitando también otros profes para hablar de otros países y de otras culturas. Ujú. Y bueno, eso, Vale. espero que hayan disfrutado de conocer un poquito de Mahmoud, que fue Sí. solo un poquito porque tiene mucho más para contar, Ya. así que tendrás que hablar más. Sí. Pero bueno, gracias, gracias por estar aquí ese tiempo, dedicar ese tiempo. Gracias a Y, ti. y bueno, eso, Vale. hablamos y nos vemos por Vale. aquí. Chao. Gracias, chao, Chao. chao, chao.